Arratsalde on guztioi. No soy ingeniero, no estoy vinculado al mundo de empresa y todo esto, por lo tanto, me coloca como una especie de platillo volante extraño en este contexto en el que vamos a hablar de una cuestión muy técnica donde la ingeniería y las ciencias experimentales tienen mucho que decir, pero donde de alguna manera voy a compartir desde la humildad y desde la idea de que tal vez en algún tema pueda estar metiendo la pata, voy a compartir lo que desde las ciencias humanas y sociales pensamos sobre un tema como la movilidad. Y lo voy a hacer desde un proyecto, el proyecto de la cátedra Deusto Cities Lab, un proyecto muy joven, 18 meses de vida, no más, en el que el objetivo fundamental con un equipo transdisciplinar ha sido fundamentalmente preguntarnos cómo hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir. Y esto nos ha llevado a la idea de pensar en una ciudad a la que miremos desde una perspectiva 360 en su globalidad, en su integridad, para intentar encontrar respuestas distintas y tal vez llevar cada una de esas propuestas siempre a una dinámica de laboratorio y de experimentación para ver si es verdad que lo que proponemos es aplicable. Y con un método de trabajo siempre en que la investigación y la acción se junten al aprendizaje de tal manera que estos tres conceptos nos permitan siempre ir aprendiendo los unos de los otros, ir profundizando en el conocimiento y siempre implementarlo. La propuesta es unir dos conceptos, movilidad y ciudad. Desde ese punto de vista, para mí tenemos que ir bastante en el tiempo atrás para encontrarnos realmente con el cambio de paradigma en el que no dejamos de estar desde hace aproximadamente 2 siglos, ¿no? Cuando Newcomen y Watt plantearon su propuesta de introducir esa mecanización de la movilidad mediante la máquina de vapor y luego su aprovechamiento a través del motor de vapor, lo que empezaron sin darse cuenta es a provocar una gran transformación en este planeta en el que habitamos. Introdujeron otra manera de ver el transporte y la movilidad, otra manera de desplazarse de un punto a otro. Hasta ese momento el ser humano se había desplazado prácticamente a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora, la que su propio cuerpo podía permitir, o se había acompañado de otros seres vivos como los caballos, las llamas o los camellos, o había introducido alguna fuerza natural, el aire, el agua, para intentar agilizar ese desplazamiento, pero no con un carácter continuo en el tiempo. Esta introducción mecánica permitió por primera vez que el ser humano pudiera empezar a relacionarse con el espacio desde una categoría de tiempo distinta. Introdujimos el concepto de la velocidad, el concepto de la aceleración. Era posible ir más rápido de un punto a otro. Esto hubiera tenido una influencia relativa si un siglo después Morse y Bell no hubieran completado la jugada con el telégrafo y el teléfono. ¿Qué cambiaron en este momento? En este momento lo que cambiaron fueron otros dos conceptos, la comunicación y la conectividad. Por primera vez en la historia del ser humano era posible comunicarse entre dos personas sin desplazarse del punto en el que uno estaba y no compartiendo espacio. Por lo tanto, si los primeros modificaron el concepto del tiempo, los segundos modificaron el concepto del espacio. A partir de ahí, el mundo en el que nos hemos movido es un mundo en el que ese doble paradigma que nació en la ciencia y se desarrolló en la tecnología y que desde entonces aquí lo único que ha hecho es evolucionar, y el Tesla no es más que una consecuencia de aquello, y el teléfono móvil no es más que una consecuencia de aquello, lo que nos ha hecho es ir cambiando la sociedad en todos sus parámetros, pero fundamentalmente ha cambiado dos parámetros. Uno, nuestra relación con el tiempo, lo ha acelerado. Esa idea de ganar y perder tiempo, esa idea de hacerlo todo más rápido para hacer más cosas, ese es un concepto que desde entonces no ha parado en su progresión. Y el segundo concepto fundamental ha sido el de la globalización y continuidad del espacio. Desde que el telégrafo y el teléfono ponen en marcha todo ese proceso, empezamos a formar parte de un único espacio continuo y además podemos estar en más de un sitio a la vez. Esto, si se lo hubieran preguntado a una persona del siglo XVIII o del siglo XIX, antes de estas dos irrupciones, hubiera sido algo inconcebible. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, esto es algo que está permanentemente en nuestra existencia. Y estas dos variables han, de alguna manera, interferido de un modo muy potente sobre el territorio y sobre la ciudad, sobre el modo en que concebimos el territorio y la ciudad. Y, por supuesto, han incidido de un modo sustancial en la movilidad en esa ciudad. Pero la movilidad y en la inmovilidad, porque por un lado
esa relación de transporte y movilidad nos invita a ir de un lado a otro, pero esa disponibilidad de comunicación y conectividad nos replantea si es necesario ir de un lugar a otro. Y por lo tanto nos movemos en esa ambivalencia. Por ejemplo, en el mundo de los congresos, en el mundo del MAIS, se pensaba, cuando iban irrumpiendo las tecnologías, que la comunicación y la conectividad iba a acabar con el transporte y la movilidad, de tal manera que nadie iba a querer seguir asistiendo a congresos, porque ¿para qué hacerlo si a través de todos los sistemas multimedia podíamos atender esos congresos a distancia? Sin embargo, desde que irrumpieron las tecnologías, smartphone, etcétera, etcétera, el número de congresos en el mundo se ha incrementado. ¿Por qué? Porque seguramente ese mismo mundo digital virtual nos ha abierto un montón de imágenes y espacios que se convierten en deseables, de tal manera que el mundo digital no hace más que incrementar nuestra ansiedad y nuestro deseo de ir física y presencialmente a más lugares. Pero esta es una relación que no siempre se produce así, porque vemos que en la telemedicina se está produciendo el hecho de ir trasladando al mundo digital algunas actuaciones que se hacían en el mundo presencial o en el mundo de la educación con la educación a distancia. Por lo tanto, es una relación ambivalente de doble dirección y que para nosotros es muy importante para entender bien el lugar en el que vivimos y mejorarlo. Pero tal vez la puerta de entrada aquí, y tal vez esta sea la puerta de entrada que os junta en este espacio, es una puerta de entrada muy focalizada en el desarrollo económico, con una muletilla muy importante que es el desarrollo tecnológico, o si queréis, el desarrollo económico de base tecnológica. Pero me gustaría introducir una mirada distinta, una mirada 360, una mirada en que, recogiendo lo que tenemos pendiente en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los Objetivos del Milenio, en todo ese espíritu del desarrollo humano sostenible, se plantea como el desarrollo a cuatro bandas. El desarrollo ecológico, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo cultural. Esto ya cambiaría la situación. Es decir, si empezamos a ver la movilidad y dentro de la movilidad la automoción desde estos 4 grados de desarrollo, posiblemente enriqueceríamos vuestra mirada, enriqueceríamos vuestra manera de abordar la realidad en la que vivimos y colaboraríais de un modo seguramente más intenso en una mejora de las condiciones de vida, de bienestar y de bien ser de las personas que habitamos esos espacios. La segunda consecuencia de esto sería entonces que esa mirada transversal, esa mirada 360, se llevará al ámbito de la movilidad. Y ahí nos encontraríamos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría reivindicar la coopetitividad. La coopetitividad no es un error de grafismo, no es que donde había una M he colocado una O, es una propuesta. Y la propuesta es que efectivamente necesitamos productividad también en este sector, necesitamos aplicar la tecnología correctamente también en este sector. Seguramente la industria 4.0 tiene una aplicabilidad clara y nítida aquí, pero en la industria 4.0, cuando uno retoma los textos de la industria alemana en el origen de este movimiento, de este modo de concebir la aplicación de la tecnología al mundo empresarial y económico, lo que ellos reivindicaban era poner al usuario, al destinatario, en el eje del proceso. Es decir, que no opinara al final, sino que opinara desde el principio. Que el propio destinatario del producto, del bien, del servicio, estuviera en la fase preliminar de la definición. Si estamos hablando de movilidad, sería muy interesante colocar al ciudadano en el punto de origen. ¿Qué es lo que el ciudadano necesita? ¿Qué es lo que el ciudadano desea realmente? ¿Cuál es el problema al que se quiere enfrentar? ¿Cuál es la movilidad que le gustaría tener? Y por lo tanto es tecnología 4.0, pero ligeramente matizada del enfoque que desde mi punto de vista hemos ido orientando y cogiendo en nuestra sociedad. Y además, sin olvidar 2 elementos desde mi punto de vista que también forman parte de ese desarrollo económico. Uno, la empleabilidad. Resulta que estamos enfrentando una pirámide en que en nuestras ciudades y territorios este desarrollo tecnológico va expulsando por el otro extremo de la pirámide a un grupo importante de ciudadanos que no se encuentran ya con un puesto de trabajo en ese desarrollo. La tecnología los amortiza y además les declara incompetentes para los retos futuros. Y el mundo del aprendizaje y de la enseñanza solo consigue volver a recolocar a un porcentaje de ellos nuevamente en la pirámide por la cadena de la empleabilidad. Por lo tanto, tendríamos que ser conscientes de esto. En la medida en que
estemos aportando tecnología a este proceso de movilidad, posiblemente estemos expulsando a personas de esta cadena de desarrollo económico. Y me gustaría que pensáramos también cómo las volvemos a colocar. La movilidad también puede generar vidas muy desgraciadas. Y por último, la economía del bien común y de la economía circular, que también es parte del desarrollo económico, ¿no? La incorporación de sistemas económicos que desde el punto de vista de la empleabilidad sean circulares, pero también lo sean en el uso de los espacios y recursos limitados. Desde otro punto de vista, elementos que me gustaría introducir en la reflexión. Evidentemente, el desarrollo económico nos va a animar al crecimiento, a la expansión, a producir más y vender más. Pero sabemos que los espacios y los recursos son limitados. Y cuando hablamos de espacios y recursos, hablamos de suelo, hablamos de aire, hablamos de agua y hablamos de energía. No nos podemos hacer trampas, no nos podemos hacer trampas. Cuando movemos el consumo energético de una esquina a otra y mantenemos el nivel de consumo, dejamos de presionar aquí, pero empezamos a presionar aquí. Y a veces presionamos aquí porque estos recursos energéticos se han reducido a cero. Es decir, pasamos de los fósiles a la energía alternativa porque realmente hay un cambio de concepto o solo porque los combustibles fósiles cada vez van a ser más difíciles de obtener y más caros. Y cuando pasamos a las energías alternativas, hemos racionalizado el consumo y el uso para que se reduzca ese impacto ecológico o seguimos manteniendo o creciendo incluso en consumos. Es verdad que reciclamos más, por ejemplo, en términos de basura, pero eso no quiere decir que hemos dejado de consumir menos. Y por lo tanto, si producimos más basura, aunque reciclemos más, puede ser que las cuentas vuelvan a ser las mismas. En el tema de la automoción, evidentemente, y en la movilidad, este tema para mí es crítico, habiendo por medio un cambio climático y habiendo por medio una reducción de la biodiversidad. Pero junto a esto, también desde el punto de vista ecológico, está la cuestión de la accesibilidad universal. ¿La accesibilidad universal es un derecho? ¿Los ciudadanos tienen derecho a la movilidad? ¿Es un derecho de nueva generación? ¿Debemos de garantizar a cualquier ciudadano, esté donde esté, viva donde viva, la accesibilidad y la movilidad? ¿Una persona que vive en el corazón de la Plaza Moyúa tiene los mismos derechos de movilidad y accesibilidad que una persona que viva en La Nestosa? Esto implica entonces una conceptualización de la movilidad. Seguramente, desde el punto de vista económico, se hablará de déficit, se hablará de dificultades para asegurarle las mismas condiciones, pero también nos plantea preguntas de fondo. ¿Cómo desde la movilidad, desde la técnica, desde la tecnología, podemos garantizar este derecho a la accesibilidad universal? Y por otro lado, decía que queda pendiente un diálogo con la conectividad digital. Ya no solo tenemos un espacio natural, rural o urbano, tenemos un espacio digital, virtual. Está ahí presente. Decíamos con el ejemplo de los congresos y eventos que se pensó que iba a tener un efecto disuasorio y que la conectividad y el espacio digital iba a reducir la movilidad. No lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Qué va a ocurrir en otros espacios de la vida? Pensamos que, por ejemplo, con el comercio virtual, con el comercio digital, con el comercio online, se van a reducir las presencias en la ciudad, las presencias de los comercios urbanos tradicionales. Pero, sin embargo, el desarrollo de la logística para apoyar el comercio digital en su distribución física, que al final se sigue haciendo, a veces es de mayor impacto sobre el entorno que el que tenía el comercio urbano y su logística. Con lo cual, estas miradas en que vamos rotando permanentemente los ángulos de la visión, pues nos abren una agenda más compleja. Desde el punto de vista de la cohesión, si esta es una sociedad que envejece, ¿cómo es la movilidad de los mayores? Tenemos claro que cuando se inicia la dependencia es quitando el carnet de conducir correspondiente, pero ¿se anula el derecho a la movilidad, a la accesibilidad? ¿O también en la movilidad vamos a pensar de la movilidad de las personas que no podrán moverse independientemente? Y les daremos una solución. Y esa solución es la actual, porque la actual se ve que las personas con movilidad reducida o dependientes tienen muchas dificultades para utilizarla. De hecho, cuando uno se sube al metro, al autobús, etcétera, ve que la media de edad que ve en esos transportes públicos incluso es más baja que la media de la sociedad. Por lo tanto, quiere decir que hay un porcentaje de población muy importante que ni piensa en la posibilidad de desplazarse de su hogar a otra actividad. Si a esto sumamos las inmensas minorías, es decir, pensamos, por ejemplo, en las personas con diversidad funcional, pensamos en los inmigrantes, pensamos en las mujeres, también hay una visión de género de la movilidad. Sabemos por las estadísticas, por la sociología,
Sabemos que las mujeres utilizan mucho más el transporte público que los hombres, entre otras cosas porque tienen menos acceso al vehículo privado. Pero también sabemos que no observamos el transporte público y la movilidad desde la perspectiva de género. El transporte público está pensado también desde la perspectiva masculina y no se asocia con los usos, maneras, horarios y necesidades que la mujer quiere incorporar a la agenda común. No una agenda segregada, no, a una agenda común. Por lo tanto, una mirada a la movilidad es también una mirada no a una sociedad donde la mayoría de la población son varones entre 45 y 55 años de raza blanca y protestantes, sino la mayoría de la población son de inmensas minorías, equidistantes del concepto de la movilidad. Si la tecnología nos va ayudando a reducir esas distancias, será un elemento fundamental para que la movilidad realmente sea un derecho universal. Y el último elemento es, desde el punto de vista del desarrollo cultural. ¿Cabe una lectura de la movilidad desde el desarrollo cultural? Por supuesto, por supuesto. La creatividad es fundamental como motor de encendido de cualquier proceso que se desarrolle en el campo económico, social o ecológico. Y por lo tanto la creatividad es algo a valorar, a potenciar y de alguna manera a tener muy presente en la sociedad en su conjunto y también en los procesos de movilidad. Por eso sería bueno que la movilidad no fuera territorio solo de un tipo de creatividad. Sabéis que hay un señor que se apellidaba Howard que planteaba que las inteligencias no son una, son múltiples. Y en las inteligencias múltiples hay inteligencias próximas a las vuestras, es decir, las del cálculo, las de la agilidad en el cálculo, en el dibujo, etc. Pero hay otras muchas inteligencias. Hay la inteligencia plástica, la verbal, la escrita, el de las personas que son capaces de cambiar de idiomas sin perder una coma del sentido de las expresiones, de aquellos que son capaces de imaginar escenarios que no existen. Por lo tanto, sería bueno repartir este escenario de la creatividad e introducir esas creatividades distintas también en el proceso de la movilidad y en el mundo del automóvil. Y hay evidentemente eso que llamamos diseño o industrias culturales y creativas, tienen también mucho que aportar. Y no como, dijéramos nuevamente, como eso que ponemos a modo de papel de celofán o de lazo en la caja final donde va el vehículo, o para darle la última mano de pintura al medio de locomoción o transporte, sino que el diseño introducido desde el inicio, la creatividad introducida desde el inicio, puede hacer que veamos las cosas de modo distinto y, por tanto, veamos también la distribución de los usos de los espacios de manera distinta. Por ejemplo, si yo quiero introducir la música en el coche, ¿esto es una cuestión de ingenieros o es una cuestión de preguntarle a Spotify? Yo le preguntaría a Spotify. Es decir, Spotify en este momento es quien sabe mejor que nosotros qué usos quiere hacer la gente de la música y, sobre todo, cómo la gente en este momento prefiere acceder a poseer y cómo a la gente no le importa tener la música en sus dispositivos, sino tener un acceso rápido, sencillo, al acceso que quiera. Por lo tanto, si yo quiero introducir la música en el coche, yo no lo metería en una unidad de I+D+I de tecnología vinculada a la ingeniería, lo metería en una unidad de I+D+I vinculada a las industrias culturales y creativas en el ámbito musical. Y por último, señalabais, y con muy buen criterio, el tema de los valores, ¿no? El tema de los valores. ¿Qué valores encierra nuestra propuesta de movilidad? Evidentemente podemos solo ponernos un valor, el valor, por ejemplo, de la productividad, o el valor de la rentabilidad, o el valor de la empleabilidad, o el valor de la sostenibilidad, o el valor de la cohesión, o el valor, es decir, podemos llenar o no de valores la propia estrategia de movilidad que sigamos y las consecuentes de generación de producto, servicio y experiencia. Bien, y la segunda cuestión que quería plantear muy rápido es la relativa a la otra mirada que completa esta mirada 360, que es la mirada transsectorial. Esto no es un tema ya de instituciones, no es un tema de empresas, es un tema de instituciones y empresas. Pero en este diálogo estaría bien también que estuvieran presentes las entidades sociales, las entidades sin ánimo de lucro. Y estaría también muy bien que las ciudadanas y ciudadanos estuvieran en primera persona, que estuvieran en primera persona. No solo al final como consumidores o usuarios, sino al principio como co-creadores del proceso. Si al fin y al cabo son los sujetos que van a disfrutar o padecer lo que en el proceso decidamos, sería bueno que estuvieran, ¿no?
¿Por radicalidad democrática? Es decir, por recuperar las esencias de la democracia, seguramente, pero también por sentido común. No es la primera vez que mantenemos el diálogo ese de, oye Roberto, esta app que acabo de hacer, ¿dónde la podríamos aplicar? ¿No sería mejor hacerlo al revés? Observar los problemas que tengo y con la caja de herramientas que tengo ver cómo solucionar los problemas. Bien, y eso aplicado a la movilidad desde mi punto de vista exige mayor flujo de información y transparencia. Esto no es solo un tema de Big Data o de Data Mining en el sentido de gente escondida en un rincón haciendo combinaciones algorítmicas sobre la información disponible, sino compartir mucha más información porque vista por ojos distintos nos van a dar respuestas distintas. Y si hay información real habrá transparencia, si hay información tamizada no habrá transparencia. Segundo, creo que hay que trabajar ya en un escenario 2.0, es decir, ya no se trata solo de hablarles a los demás, se trata también de escuchar. La comunicación es hablar, pero es sobre todo escuchar. Y cuando escuchamos se genera confianza. Cuando las instituciones manifiestan su pesar porque los ciudadanos desconfían de las instituciones, pues tal vez tienen que pensar que es que no han escuchado suficientemente. Cuando las empresas tienen problemas con sus consumidores o sus usuarios, tal vez es que han dejado de escuchar a sus usuarios y consumidores y por lo tanto ya han perdido la conexión con quien antaño era un cliente fiel. Desde el punto de vista del 3.0, yo plantearía también la co-creación también en este campo. ¿Por qué los coches, los medios de transporte, esos instrumentos básicos en la movilidad, tienen que hacer en laboratorios por gente desconocida de los cuales los ciudadanos, las entidades sociales e incluso a veces las instituciones no saben nada? ¿Por qué no pueden estar más presentes desde el principio, asumiendo una corresponsabilidad? Es decir, que de lo que salga del proceso, los culpables o los responsables en positivo somos todos. Y por último decía también complicidad, buscar complicidades. ¿Y una complicidad cuándo surge? Una complicidad surge en la acumulación de experiencias positivas. Uno normalmente siempre compra coches de la misma compañía si las experiencias previas han sido positivas. Es decir, si uno ha recibido la información que realmente me han dicho que era, y por lo tanto hay transparencia, si alguna vez me han escuchado en mis quejas o en mis observaciones, si alguna vez me han invitado a la co-creación, a aportar mis ideas para mejorar el siguiente producto, pues entonces mis experiencias positivas son sucesivas en el tiempo y por lo tanto sigo confiando. Por lo tanto, desde mi punto de vista, podría ser lo mismo que nosotros pensamos en que es necesario ir creando espacios de innovación urbana, pero más transversales y más transsectoriales, es decir, donde esto esté más presente, esto lo podríamos aplicar a la movilidad. Y cuando decimos entonces crear este tipo de ecosistemas, lo que decimos es que por aquí tenemos industria y economía del sector privado, tenemos presencia de las instituciones en el campo económico, tenemos también en el campo de la industria ecológica, medioambiental, tenemos instituciones preocupadas de lo medioambiental, pero también hay instituciones preocupadas de lo social, empresas en lo social y también tenemos tejido asociativo en lo social. Y lo mismo ocurre con el mundo de la industria, las instituciones y las entidades sociales en la cultura. Pero estas innovaciones están demasiado aisladas. Unas porque están solas, se mueven solas, sin ningún tipo de partenariado o de plataforma, etc. Otras, por ejemplo, podría ser, en este caso, AIC, donde hay institución y hay empresas, etcétera, que están colaborando, pero están colaborando en torno a un tema y, sobre todo, fundamentalmente, seguramente desde un enfoque muy de desarrollo económico de base tecnológica. Pero tal vez sería el momento de ir creando espacios más amplios, ecosistemas donde interaccionen más el ámbito ecológico, el ámbito social, cultural y de la creatividad. Y aquí quería terminar mi reflexión.